Esto es La Neta de la Ciencia. La Entrevista. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Entrevista de La Neta de la Ciencia. Les saluda Edgar Jiménez desde Radio y Televisión Universitaria, saludando al buen Lalo Carrillo en los controles. Y bueno, la pasada media hora usted ya se informó de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en el mundo, México y en San Luis Potosí. Y bueno, pues el día de hoy un tema por demás interesante, le va a encantar, compártalo a través de las redes sociales, ya lo sabe, puede encontrarnos a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria, así como también a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y en TikTok. Así que ya lo sabe, saludando a toda la banda que nos escucha a través del 88.5 de FM. Y bueno, el gusto de hoy de tener aquí en el programa a la doctora Mercedes Zavala Gómez del Campo. Ella es investigadora, ella es científica del Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación del CONACYT, que bueno, ya esperemos próximamente secretaría, entendería yo. Sí, claro. ¿Verdad, doctora? Pero bueno, en este sentido, algo importante, y un proyecto que se ha venido impulsando y que bueno, está caminando, y temas que usted de verdad se debe entender. Digo, a veces los temas o los títulos en ciencia, usted sabe, pues son como deben de ser, porque así es el conocimiento. Y se lo leo textual, pero esto está tan sabroso que ya con la doctora Mercedes, pues ya nos dirá de qué trata. Y bueno, ella ha venido trabajando también en colaboración con investigadores y gente del Colegio de San Luis. Literatura escrita y literatura oral desde las humanidades digitales. Es importantísimo. 2 colecciones potosinas. Y bueno, pues doctora, primero que nada, un gusto de tenerla aquí en la entrevista de La Neta de la Ciencia. Muchísimas gracias, el gusto es mío, Edgar, y espero charlar un rato contigo de manera agradable para que todo el público no se aburra, sino que además se interese. Claro que sí, que se interese algo tan importante como lo es la literatura. Y digo, voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo en algún momento leí, doctora, que decían, bueno, ¿por qué estamos viendo que se agrava la violencia? Y dicen, tan sencillo, porque la gente ha dejado de leer, porque nuestro vocabulario se ha reducido, nuestra capacidad de argumentar con palabras se ha reducido. Y bueno, pues platicar antes que nada, doctora, un poquito de lo que es su quehacer, cuáles son las líneas de investigación, cuál es su trabajo al seno ahí del Colsa. A ver, yo me dedico especialmente a la literatura tradicional y popular en español, porque pues, sé por ahí otras lenguas, pero ninguna lengua original de México. ¿Qué es la literatura de tradición oral? O sea, todo lo que cantamos, lo que contamos, viejos corridos, canciones, romances, lírica infantil, canción en coplas. Y lo hacemos de manera regional, no delimitado por los estados, sino por regiones. Nuestros queridos paisanos huastecos dirán que nada tienen que ver con nosotros. Pues no, es que en la delimitación administrativa o política nada tiene que ver con las regiones. Nosotros nos parecemos más a esta parte que colindamos con Zacatecas, el sur de Nuevo León, etcétera, y los de la Huasteca Potosina, a la hidalguense, a la tamaulipeca, etcétera. Pero nos tocó vivir con esta división administrativa. Entonces, todo este acervo cultural de literatura, que es parte de los saberes tradicionales como la música, la herbolaria, la medicina, los textiles, hasta las construcciones, todo eso es un saber inmaterial. Y la literatura tiene sus características propias, igual que la música. No es lo mismo la música del huapango que la música del son jalisciense, ¿no? Ya no se diga si nos vamos más lejos al norte del país, del lado oeste, con Sonora, o Chihuahua, etcétera, ¿no? Y en cada momento de nuestra historia una ha influido en otras, ¿no? Toda la música de banda, luego el acordeón, o sea, como tenemos regiones, pero por supuesto que comunicadas. Y eso es lo que es la literatura de tradición oral, cómo se pasa de generación en generación. Todavía nuestros abuelos tenían mucho de ese bagaje aquí en San Luis. Yo no soy nacida aquí, pero la familia materna sí es de aquí de San Luis. Entonces, todo se va transmitiendo y va cambiando. porque la literatura de tradición oral vive en variantes. Si fuera fija, como la literatura escrita, sería otra cosa, porque no cambia. Nadie le corrige
a Octavio Paz o a López Velarde. No, a mí La Suave Patria me gusta con otro verso y no se lo pongo. En cambio a Simón Blanco o a Rosita Alvírez le quito, le pongo y lo canto, y si a la gente le gusta va a seguir así. Y es parte de la tradición, es nuestro día a día. Se dice la literatura de tradición oral vive por un fenómeno de conservación y variación, porque si cambias todo, pues ya es otra cosa. Claro. Y por eso nosotros lo tenemos casi que como el corrido de la Martina, o así que se conoce, y ese es un romance del siglo XVI. ¡Wow! O sea que fue transmitiéndose y cantándose en distintos países. Se canta años. No solo en España, en México, sino todo Hispanoamérica, el sur de Estados Unidos, donde ha habido habla hispana. Claro, claro. Y digo, aquí lo más interesante es también el reto que equivale el cómo irlo conservando, preservando y bueno, hasta cierto punto, cómo rescatarlo, ¿no? Claro, porque ahora decimos, yo me peleo con el término rescatar, yo prefiero conservar, pero no fijar, porque volvemos, si se fija, se pierde a la larga. Así es. En todo el siglo XXI, pero todo el siglo XX y toda la historia de la humanidad ha sido una historia de migraciones constantes. El sur de Estados Unidos, que antes era el norte de México. El norte de México. Por supuesto que uno de sus géneros predilectos es el corrido. Uh-huh. Y nos va a sonar hasta antipatriótico decir que el corrido se hace en Estados Unidos. Pero no es que en Estados Unidos se haga en la cultura anglosajona, sino en la cultura hispana. En Estados Unidos. Primero porque antes no era Estados Unidos. Exacto. Y en segunda por toda la cantidad de migrantes, ¿no? Entonces, por eso hablaba de las regiones. Ahí las fronteras nada tienen que ver. Sí, no importa que el río, que nada. Es la gente, la cultura la que lleva esa tradición. Exactamente. Qué maravilla. Y entonces se va renovando y por eso encontramos corridos sobre Trump y sobre Biden y sobre Peña y sobre AMLO y sobre los sucesos, sobre el huracán John o el Otis, sobre el narcotráfico, ni se diga. El contexto social. El contexto social de cada momento. Claro. Qué maravilla, porque digo, de alguna manera, luego aquellos que de alguna manera son muy puristas, ¿no? O en decir, no, siempre, lo antiguo siempre a lo mejor. Al final del día, esta parte de la literatura oral, pues es la expresión de lo que se está viviendo en una etapa, en un momento dado. Yo lo que sí creo que era mejor era la memoria. Ya. Y eso sí. Bueno, o sea, a nosotros nos costaron las tablas de multiplicar. Sí. Ya no te cuento lo que les cuesta a los niños de ahora. No, bueno, radicalmente. Nosotros no sabíamos nuestros teléfonos de memoria y el de nuestros cuates. Ahora ya no. Ahora no. Ni el de la nuestro, casa. Ni el de la casa, porque ya ni hay teléfono en la casa. Sí, todo es cierto. Entonces la memoria sí ejerce una función definitiva en la literatura de tradición oral. Entonces se canta, no es que se cante menos, es que ahora la letra ya no te la sabes, sino que la lees del teléfono. Uh-huh. Entonces, eso sí es, creo que hemos perdido el uso de la memoria y se nos Y eso va a afectar, porque entonces, claro que afecta. Esa preservación. Entonces, hay cosas, en la literatura de tradición oral hay cosas que tienen una función específica, como podrían ser los corridos de noticias, como ocurrieron en la Revolución. Yeah. Ajá, se contaba lo que ocurrió en la batalla de la toma de Zacatecas. Con el paso del tiempo estamos a 100 años de la Revolución, eso ya no tenía la función ni la importancia que tenían, pero existen otros corridos que importan al contexto actual. Claro. Pero sin memoria difícilmente se van a transmitir. Entonces nosotros hacemos una labor de conservación. Y yo creo que de impulso a que la gente siga cantando y contando. Claro. Porque muchas veces eso se pierde. Ese hábito de contar y de cantar se va perdiendo porque todo ya está en los aparatos. Así es, así ¿no? es. Entonces, y se va desvaneciendo, digo. Creo que tenemos la ventaja de ser un país que valora a sus viejos. Todavía tienen una autoridad moral. Todavía tanto en ciudades como en comunidades, los abuelos son importantes y ellos son muchas veces buenos depositarios de todo esa memoria tradicional que guarda la comunidad. Y si no ellos, otras personas, ¿no? Yeah. Y
Los saberes. Los saberes. Y además no es que se sepa de todo. Hay el que sabe contar cuentos y leyendas, hay el que sabe contar chistes, hay el que sabe cantar canciones de amor, lírica, boleros, etcétera, y hay el que sabe cantar corridos y hace corridos, etcétera, etcétera. De la misma manera que no todos tienen por qué saber medicina tradicional, si para eso está el curandero del pueblo, ¿no? Entonces el catálogo de herbolaria, ¿no? Completo, no tiene, son saberes colectivos, ¿no? No estamos en una sociedad en que tendemos a ser más individualistas, o las propiedades y de quiénes, pues de todos, ¿no? Sí, es propiedad social de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Y digo, aquí el llamado a los profesores, a las maestras, porque creo que es un momento importante en decir, trabajen la memoria en los niños, trabajen la memoria en los jóvenes. Y de manera divertida. Claro, o sea, que no se puede. Aprenderte los datos que no funcionan para nada ni sirven para nada, como ¿cómo se llamaba la mamá de Miguel Hidalgo? No. Pero algunas cosas, y establecer asociaciones, y la memoria, la verdad es que sí, yo siento que falta, quizá en algún momento se abusó de ella y todo era aprenderse de memoria. No, es echar uso de la memoria, porque finalmente es una memoria cultural o una memoria tradicional. Claro. Y entonces, lo sabes, yo conocí a Juan del Jarro porque me contó mi abuela que vivía enfrente del jardín de San Miguel. Así es. Aunque no hubiera venido aquí, y luego poco a poco ya venía a ver a mi abuela cuando se volvió a venir a vivir aquí. Pero si no te cuentan, pues hay potosinos que no saben quién es ese que está con un jarrito ahí. Sí, el que está en jarrito, el señor de las palomas, ahí en el centro histórico, caray. Pero entonces sí hay muchos elementos que son de una memoria histórica, no es saber datos. Ya. ¿No? Sí, que nos va llevando en la trascendencia de nuestro porque es día a una día. memoria que además afina el gusto y puedes distinguir. O sea, mucha gente compositora de corridos ni siquiera sabe que son octosílabos lo que está cantando. Sí, esta formación de alguna manera. Sino que puede decir, no, es que no cabe, y por eso sabe que está mal. No empirismo de alguna manera. Hay claro un empirismo, que sí, hay una habilidad poética en el compositor. Ya, qué chulada, porque de veras es interesantísimo esta parte. Y es para todo. O sea, yo me puedo saber muchos chistes de memoria, pero si los digo, nadie se ríe, ni yo. Necesito a alguien hábil para contar chistes. Con esa picardía. Claro, que tenga la gracia. Y eso carisma. lo decimos, tenemos la gracia para contar chistes. Ya. Igual para contar cuentos o para contar leyendas. O sea, se necesitan ciertas habilidades, ¿no? Hasta dar las condiciones, y que la gente la tiene, claro. Qué chula, digo, rescatando precisamente, o bueno, recuperando esta parte de lo que sucede en nuestro San Luis Potosí, por ejemplo, el caso del Panteón del Saucito, ¿no? Ajá. Todo ese contexto de historias que se narran, hasta de leyendas, todos estos libros que de alguna manera pues han venido recuperando. Me gustaría brincar un poquito, doctora, a esta parte de dónde nace la idea del proyecto, cómo es que en el imaginario, en esta narrativa dicen, vámonos a impulsar este proyecto. A ver, quizá la gente crea que los que nos dedicamos en una institución académica a investigar tenemos todos los recursos a la mano. Y cosa pues que no es así. Concuerdo. Todo mundo, y más los que nos dedicamos a literatura, porque puede ser que los de ciencias estén como... Lo ven más tangible luego, ¿no? Y los presupuestos van más hacia ciencias que hacia humanidades. Pero finalmente las humanidades son eso. Somos seres humanos. Y si los seres humanos no nos fortalecemos y nos conocemos, pues mucha ciencia no va a haber después. Así es. El proyecto nace de que llevaba muchos años tratando de hacer algo que había hecho un colega en la Universidad de Jaén, que era poner todo eso que grabamos en las comunidades, del viejito que me cantó unos corridos. ¿Qué hago? O sea, lo transcribo, me lo quedo yo. Sí, se queda en un acervo. Se queda en un libro que van a conocer mis colegas, mis alumnos, y pues que si se lo llevo a la comunidad se va a quedar en la biblioteca municipal muy bien puesto ahí. Ya quedó. Pero fuera, sí tengo ejemplares, porque hasta la impresión de ejemplares ahora queda reducida, ¿no? Cuando no había 1000 ejemplares, no, ahora son 50 ejemplares, ¿no? Y él hizo una página en la Universidad de Jaén, que es una plataforma
donde tú puedes consultar, ya hay muchas así, ya, gracias a Dios. Tú puedes consultar como usuario canciones, corridos. No lo último de la moda, sino lo que se cantaba. Y nosotros el trabajo de campo, el último que hicimos fue en 2022. Lo hacemos con los estudiantes. Y entonces estamos procesando todo eso, etiquetando, poniéndole el género, de qué temas trata. Por ejemplo, si tú quieres buscar, y habrá canciones sobre, no sé, alguien que le puso los cuernos a otro. O sea, alguna historia que se dio en el pueblo. Ajá. Sí, entonces metes, por ejemplo, adulterio o engaño o traición y te va a dar todos los cuentos, todas las leyendas, todos los corridos, todos los romances, toda la canción donde aparezcan eso. Y ahí te va a decir, lo cantó fulanito o lo contó fulanito tal día en tal pueblo o en tal ranchería y lo recogieron. ¡Qué chulada esto! Sí, es un trabajal que casi que cuando ya nos pusimos a hacerlo, pues somos dos. Entonces, ya me estaba arrepintiendo. Pero finalmente necesitábamos de un presupuesto que, por ejemplo, le pagara a un diseñador y un programador especial que entendiera qué era lo que estábamos haciendo y qué queríamos. Claro. Y que nos tuviera una infinita paciencia. El otro investigador es un egresado del Colegio San Luis, exalumno mío, ahora colega, Luis Roda Suárez. Pero sí son muchos datos que hay que ir metiendo. Y además hay como información, ¿no? Que notas al texto. Por ejemplo, lo que te decía de 15 años tenía Martina. Ah, sí, pero aquí nos dice que también se llamaba La Blanca Niña, que aparece en desde el siglo XVI, se canta en España. Y también se canta en tal lado y en tal lado y tal lado y tal lado. Y luego además, y siempre se canta así no me la sé. Pero aquí también viene a referencias a otros acervos, en donde aparece en tal libro, en tal libro, en tal libro. Una hiperconexión brutal. Y luego tenemos, en la medida de lo posible, porque los primeros los hicimos con cassettes, y no siempre el traslado a MP3 es ha igual. Funcionado. Sí, concuerdo. Y pero viene también, en la medida de lo posible, el audio, para que tú pongas y ver cómo se canta, o cómo se cantaba. O yo quiero escuchar el cuento, cómo se contaba el cuento de los 3 hermanos, que yo me sé. Digo, es un título tan general que vas a salir miles y miles de cuentos. Cantidad de historias. Título, ¿no? Pero le das y lo escuchas. Y son audios más o menos editados en el sentido de limpios, pero hay veces que se oye el gallo, el niño que entra a la tiendita y dice, me da una coca, por favor, etcétera, ¡qué chulada! Etcétera. Y eso va a ser de acceso abierto. Aún no está disponible, ¿verdad? No. Está es 2 años el proyecto y apenas llevamos 6 meses. No. Pero al terminar la siguiente etapa, que si no me equivoco termina en enero, toda la parte de corridos y romances ya estará disponible. Ajá. De hecho, también habrá imágenes o fotografías. Al principio no pedíamos permiso para tomar la foto. Obviamente pedíamos el permiso, le puedo sacar una foto, pero no de que lo íbamos a publicar, y no se puede publicar una foto de manera pública en una plataforma si no pediste el permiso. Y como está más difícil volver a la ranchería X para ver si nos da permiso, pues nos quedaremos con las ganas de... Ahí quedará en reserva, parte, pero pues ya desde hace varios años pedimos el permiso y decimos que sería para aparecer en una plataforma del Colegio de San Luis, y tampoco teníamos mucho la idea. Pero por supuesto que esto nos ha ayudado. Y el otro proyecto, que ya no tiene que ver con tradición oral, pero sí con San Luis Potosí, es porque están como unidos 2 proyectos. De hecho, por eso se llama literatura escrita y literatura oral, desde las humanidades digitales, ¿no? Es porque hay que ponerse ahora sí que al corriente, a la vanguardia con el tema. Y la otra es todas esas revistas literarias que hubo en San Luis, todavía las hay, pero como Estilo, Letras Potosinas, Cuadrante, Bohemia, todas esas se están digitalizando. Para eso necesitábamos también un presupuesto con un escáner especial que vaya a permitir búsquedas y que estén las colecciones de todos los números completos,
y que sea también de acceso abierto. Desde para el estudiante preparatoriano o de una licenciatura, o para el señor que diga, ay, mi papá recibía esa revista o la compraba, voy a checarla a ver qué trae, ¿no? Claro, no, o los corridos, la maestra, el profesor de primaria. Bueno, sí, importante. Ahí tienen para los maestros. Ahí para la vida. Sí, los cuentos y todo eso, Ya. ¿Hay algún cálculo, digo, yo voy a decir, como que voy en el aire, ¿hay algún cálculo más o menos, por ejemplo, en el caso de material de literatura oral? Ajá. ¿De cuánto más o menos estamos dimensionando Nosotros los archivos? Empezamos a meter, a numerar cada versión con un número para poderlo ir sin mayor orden. Yo meto, por ejemplo, el correo de Simón Blanco hoy, y es el número, tiene una clave, pero es el número 47. Y luego meto otros corridos, que van a ser el 48, el 49, el 50. Recojo otra versión de Simón Blanco y será el 53. Cuando entregamos el informe de estos 6 meses, primero, yo pregunté que si tenía que ser por escrito, porque sencillamente solo de romances y corridos llevábamos más de 500 páginas. ¿Páginas? No te sé decir con exactitud ahorita el número de romances y de corridos. Ahora, ¿qué pasa? Sí, pues es una barbaridad de material. Sí, por eso te digo que ya casi que me arrepentía porque fui llorar. Dijo, ay, no, mejor no, es el mundo. ¿Ahora qué? Porque ese es otro problema. Yo tengo un colega, Luis Rodas, que me está ayudando, y gracias al presupuesto con que nos apoyó Coposit, se le puede pagar. Pero es que si no, ¿cómo qué? O sea, yo recibo un sueldo porque soy investigadora de ahí, pero no le puedo decir a la gente, trabájale 8 horas. No, es un trabajo, o sea, al final del día tiene que pagarse. Son horas y horas y horas, ¿no? Sí. Y los presupuestos, al menos de los centros públicos CONACYT, como lo es el Colegio San Luis, están muy, muy acotados, ¿no? Entonces, hay becarios, pero los becarios son 5,000 pesos al mes. Y yo necesito una gente que sepa, que tenga criterio para decirme, oye, no, este corrido lo recogimos como corrido, pero no es corrido, porque no cuenta una historia, es una canción lírica sobre el pueblo de Illescas. Tiene que saberle. Si no, pues no me porque al principio pasaba, ¿no? Los becarios, que son estudiantes de licenciatura que quieren aprender, y uno les ayuda en gran medida su formación, pero no tiene todavía el criterio del especialista. Claro. Entonces, ¿cómo le digo a un doctor en literatura que le voy a pagar 5,000 pesos al mes y que además me trabaje tiempo completo? No, es un especialista. Y pues... Entonces, pues por esos avatares caminamos, pero finalmente se logró. Yo llevaba mucho tiempo diciendo, lo tengo que hacer, y dije, bueno, cuando vi la convocatoria, que es el del fideicomiso de multas electorales. Así es. Dije que de algo sirvan las trampas hechas y multadas. Entonces, que de algo sirvan. Y lo que me gusta, sobre todo en el caso de nosotros, es que a veces nos cuesta mucho trabajo devolver a las comunidades ese contenido que nos han prestado y facilitado. Y esto es una manera de fácil acceso, porque el programador nos lo está haciendo también para modo teléfono, es decir, que desde el celular vas a poder consultar. Qué maravilla. Todo ese acervo. Sí. Entonces, no, pues estaremos muy, muy atentos, doctora, porque de alguna manera, pues también la responsabilidad de Coposit, además del granito de arena que haya aportado en esta parte del proyecto, es la difusión, la socialización, es decir, llegar y lo vamos a hacer al final, cuente con eso. Lo queremos hacer para darle difusión, y esta vez lo cerramos a lo recogido en San Luis Potosí, pero tenemos... Y la idea es a la larga... Que se vaya ampliando. Claro, que se amplíe, ¿no? Porque tenemos acervos de otras partes. La estudiante que hizo su tesis sobre una zona, una región de Michoacán, otra sobre Acámbaro, otra sobre con el Colegio de Michoacán, entonces todo ese acervo lo pueden dar, son tesis del Colegio San Luis. Claro. Entonces se enriquece, están los materiales, están las fotografías, los audios,
Entonces, estaremos muy atentos, doctora, pero definitivamente, qué maravilla. Y bueno, sabemos que esto está incipiente y es un mundo de trabajo. Mi reconocimiento de admiración, porque también es yo algún momento escuchaba esta frase decir, el futuro se puede dar forma entendiendo nuestro pasado. Ajá, claro. Y es la forma en la que nosotros debemos de conservarlo, de impulsarlo, de promoverlo y de cuidarlo. Sí. Por parte de todas las generaciones, los que estamos grandes, medianos, chicos, grandes, chaparritos, lo que sea, pero absolutamente todos. Doctora Mercedes, ha sido un gusto, un placer. Estaremos al habla y seguramente en próximas ediciones del programa, pues saber cómo va este avance, que sea leve, como dicen cuando uno tiene mucha chamba. Ajá. Que sea leve. Y de verdad un gusto que haya estado con nosotros el día de hoy aquí en el pues programa. El gusto es mío y ojalá y la gente, ya que esté un poco más tangible, claro, que yo pueda dar la URL de la página y se puedan meter a la plataforma, que además eso lo queremos hacer, pues queremos hacer pruebas, etcétera, con usuarios especialistas y con público en general. Esos pilotos, ¿no? Ajá, y para ver tiene que no funciona, ¿no? No, y cuente con que aquí podemos también utilizarlo para lanzamiento, de decir, ya está lista, ya se pueden meter, esta es la URL. Cuente con el apoyo también del programa. Sí, el logo y del Composite está ahí más que puesto. Claro que sí, cuente con ello, y de hecho por ahí también llamado a la Universidad Intercultural. Esto es algo importante que deben de apoyar, de difundir, de promover, y que debe llegar no nada más a aquellas comunidades que lo hicieron posible, que abrieron las puertas, sino también para reconocer el trabajo de los científicos, de la comunidad científica, quienes apoyan y construyen el día a día de nuestro México. Doctora, un gusto que haya estado. Igualmente, Edgar, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. La doctora Mercedes Zavala Gómez del Campo, investigadora del Colegio de San Luis. Ya lo sabe, cada jueves en punto de las 11:30 de la mañana, aquí en la entrevista de La Neta de la Ciencia, de la voz de los quienes construyen el conocimiento día a día. Gracias a Lalo Carrillo, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Neta de la Ciencia, la entrevista. Nos escuchamos en la próxima.